Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu, tu washan hat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana damshiwa ya kana washa ischik tuare wakwai pika spurana inha niguay tuare stanik kuma tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spui kana horu tayatawa ka spurana inha niguay Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunay Ananya Nanguaya. Antes Shia Wishwa. Cuando consumimos nuestros alimentos, debemos tener en cuenta que por falta de cuidados en su manipulación pueden transmitirnos enfermedades. Consultamos a María Carolina Bolívar Jerez. Ella es nutricionista dietista y hoy nos hará algunas recomendaciones, porque para la EPS indígena Anas Guayú, la salud es muy importante. Watamar mun pushwa. Anaya otseholu, sau kaikatu, sau yaranhia, sinaya apa, hotahuri hanja puchka. Tali hanja mun sau kaikatu stonte EPSI que la Anas Guayú, tatawara que het puch olímpica. Sau kaikatu, asha me so na te kutka. Te asa when kud no ri pang sai hia yarishia, mohuri skuait pa. Yarut te skuait pa katsne sai hanen, apa sayuri, sumai Guayú, sumai te pitch, sumai guairayo. Oteshia Capures main senta patu wanuri ke warero nasional weskuin mayen shi westum. So penatu anu wamat nutricionista ka Maria Carolina Bolívar Jerez asha hasik hamun ten skuait pa. Wanekur o tamun ten sana hay wanekur o tamsi semun te PSI ka Anas Guayú he hasha tas wakuat pa semun plana hanai waya anu ka kaske gente ta shanta chik so kaikat. El tema de la semana. Hehoru, te putu han hat karau so semana katu. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por alimentos ETA? Para hat kasaki rasmente nutricionista ke. Kasayuri sapa ka te kut ka mucha mohore saihia, manka no repang sai skuat pa. Stung wanu Guayú ala kahakaran. La infección transmitida por alimentos es una enfermedad que va a resultar de la ingestión de alimentos que contengan microorganismos, cualquier clase de microorganismos, virus, bacterias. Y estos microorganismos son patógenos y están vivos. Estos microorganismos pueden ser la salmonela, shigella, incluso el virus de la hepatitis A, entre otros microorganismos patógenos. Esta intoxicación causada por alimento ocurre casi siempre cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento que nosotros vamos a consumir o el elemento químico en cantidades que afecten la salud. Estas toxinas generalmente no poseen un olor o un sabor que es característico, pero son capaces de causar la enfermedad incluso después de estar desaparecida o eliminar el microorganismo. Este microorganismo va a esparcir todas esas toxinas y aunque lo vayamos a retirar o se elimine el microorganismo como tal, esas toxinas van a causar estas enfermedades transmitidas por alimentos. Anore senekte doktorka. Mun kero ne kut eskerto y wararukna. Mun ke nohor pangsa y nohor wuren ya rutren apos wanure wamun surup na wayuran usuare. Wastaro ponaska hamun esto tu sakakat kasakasto tu waraita kamsa san hokoma no hot suerrein microorganismos musarijo na samun o tatu mayen suayustuma. Canarias salmonella Shigella,
Otamsia, Shiar Tuanur Apacat hepatitis A, Manacat experiência acte curta, que a mãe está só escura, não lhe pensa em chihachos, que essa cama, o ICCS, o escura, netia, não lhe ir quem se mãe. Otamsita, a posayuri, maien sua justuma, otamsia, Shia, uns tiros de sawa em que a Yuri, que saca que a escura, que a maien que a justum, te a salta me hunsat, Tuanur, que saca que a escura, otamsia, es pura, no lhe hayan, haitei rohona chata, uma casa urense, ayat sawarak hamat sain que te escura, macaca, no hot que a mãe, boura, o exame escura, ai, mahane chatsuanepi, maien si, o justuma, saca que a escura, mostuanur, que a doctor, que sawata kamato. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Guamoy, macamoy, guay mahiranchi, puchonca y spurana. Murikas mahana master piete EPS ikat Anas Guayú, buena hirrenhia. Ellos can espura anari rahuchon hule ruiguaya. Hiakan, otawayakan, achaha hirashuakuay paspurana. ¿Qué puede ocasionar las enfermedades transmitidas por alimentos? Casawaye que saca te escut que pulsap hate ayuris me no guayu. Que guamoy guaya watai wasap, otawai mahai wasuri. Para que pueda ocurrir una enfermedad transmitida por alimentos, el patógeno o sustancia tóxica debe estar presente en el alimento. En la mayoría de los casos de enfermedades transmitidas por alimentos, primero el patógeno debe estar siempre presente en una cantidad suficiente como para poder causar una infección o producir toxinas. Segundo, el alimento debe ser capaz de sustentar el crecimiento de los patógenos, o sea que debe presentar unas características intrínsecas que favorezcan el desarrollo de este agente. También el alimento debe permanecer en una zona de peligro de temperatura durante un tiempo suficiente como para que el organismo patógeno se multiplique y pueda producir esta toxina. Otras condiciones también extrínsecas deben prevalecer para que esta multiplicación o producción de toxina sea favorecida. Por último, debemos comer una cantidad o una porción suficiente del alimento contenido en el agente para que la barrera de susceptibilidad del individuo, de nosotros como personas, sea sobrepasada y así poder contraer estas enfermedades transmitidas por alimentos. Anure sanai kot nutricionist que chipet ta sakirakat. Sashin tu wanurika pure entin sakwane kurs ka hamui huli sakte kut que tu wanurika santi sanai wayu. Hash mayen kan wayu stum o unos chiru wain marere de kut ka kakat wanurika ta yuri ka otra kat sakte kut ka makara tuma waya. Wat hari tram kan hori wei sarhan tu wakwai pakat suri wa maya wa roson wa moko temne kurs no hori werin shis ka hamui o unos chiru sut sen tu wanure katsaka muri ure mai tu wanure katsaka watarisari mayei machi westum ota unos chiru te kut que sheri wai ma que tu te wai ma rekul wekun awara ka hasware rupna mayei shi westum ota musia ero ne kure que me rosen kamare koura en yara ku humori yara ka isire shis chike se la caja en tu es por sai en wane ayuri sapo inspushu tu sapo ka te shi rose que shorote une casa sakte que no se amuro que rose se shimara naha ne sai mahanes surya suara ka gente wanure que otamayen wan wayos most nutricionista que watamaro mama. El dengue es una enfermedad viral transmitida a través de la picadura del mosquito infectado Aedes aegypti. ¿Dónde se crían los mosquitos? En cualquier recipiente que almacene agua y se encuentra en la intemperie, como las llantas, albercas, floreros, canecas, latas y bebederos de animales. ¿Y cuáles son los síntomas? Fiebre, pérdida de apetito, brotes en la piel y dolor de cabeza, articular, muscular y detrás de los ojos. ¿Cuáles son los signos de alarma? Si presenta dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, sangrado de nariz, encías y diarrea, usted debe acudir al médico inmediatamente.
Por eso es muy importante fortalecer las medidas de prevención, como tapar los recipientes con agua, lavar las albercas, eliminar las llantas, usar repelentes y cambiar regularmente el agua de los floreros y bebedero de los animales. EPS Indígena Anasguayú, juntos gestionamos salud. Tulengika wane ayuri antirustumamei hari wasain optimisisha epiha surubana trayarai janta ke laira tanque marraja ine spa bana tuetieka tuyares pro watu haisau antismatu apu amio ais nore wayustuma ais nki ais nari rupana kashas ni chirupana musun wale moyo wana swasan tigia ekaichi ale ayuri stumatia hirahera matamare no ichacha hui piaru mus sanik tu EPSI Anasguayú. ¿Qué síntomas se presentan cuando se tiene una enfermedad transmitida por alimento? Chiru hat kasaki rasamanto nutricionista. Hamus nkuat pan wai purwata haina usnai sisira ini to wanuru snai hat karekur saka hetwanekur kasapa kanamanchu wayu kai otu wayu ekakatekur. Los síntomas de las setas van a depender siempre de la causa. Estas pueden ser leves o severas. Por lo general van a incluir síntomas como malestar estomacal, cólicos abdominales, náuseas y vómitos, también diarrea, fiebre y deshidratación. La mayoría de estas enfermedades son agudas. Esto significa que pueden ocurrir durante un tiempo muy corto. ¿Cómo podemos nosotros prevenirla? Primero, usando agua potable. Si no tenemos la posibilidad, podemos hervir el agua por lo menos un minuto, dejarla enfriar y guardarla en un recipiente limpio. Si no podemos hervir el agua, también la podemos desinfectar con 20 gotas de cloro doméstico por cada litro de agua y dejar reposar 30 minutos antes de usarla. Segundo, mantener siempre la limpieza, lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño, cuando estamos preparando los alimentos y tener siempre el área limpia y desinfectada. Evitar la contaminación cruzada es importante, hay que separar los alimentos crudos, especialmente la carne, el pollo, el pescado, de otros alimentos. Cuarto, hay que cocinar completamente los alimentos, especialmente los huevos, el pescado, los mariscos, el pollo y todos estos tipos de carne. Y por último, hay que refrigerar los alimentos que lo requieran, especialmente la leche, el queso y las carnes. No podemos dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Mak tasmayat kerhota nutricionista te banureka unos chiros sutsen te ekat saka te kut ka tamsi unos chiros te kut herai me kut ka chayu ka apu ka istoma te banureka saka te kut ka sap ka noy apu sari are apu natai tamsia eta eita es oshua o tamsia no hot chata san wayu stoma puru sal wayu santa tuanureka namai masa se mauria te banureka no hot se me mayen wayu stoma po santa na mar que pinjimite pacinejo bom ures nós le bom ures da carrente bonca sachin ures mr na to bonca para manante bom no sei nós le bom eso animal e hipoclorito manos oyotonos magatas macatari hona querer sact bonca mr pen sonho tanchia wane ai oro hunesha tasahap na wayu apa kan te kut ka ro kon ekut na la caja shi kan stikia una apa siko oho sik apa wana choi no ro na choi pushu atro uren na hap puna apa intente kut ka not na chapa te kut na yarute na hap apos wanuro tiesashin te nutricionista wane te kut ka ri ai mahones makat ke teraho karina iruka terakaura iruka pa iruko hime terairu ai mahones no le so hutan ne mar awaya hanes asusina hanes no le newer humana y quiero tira mata himar makat ke tera kes ka trech ka humana ai mahones tera no tutate hot me rosen ska moi hospura wanuro hospura tera haka kare kura que te tamata saca o tamsi kure kara ka hushin que ta sairen no hotso o urana tenspura anoit pautata tenshi rose o taspura kai o tamsi te kut karia anai hatsara ka ha yo musha tentno tente one que karina erke ya puro en kaura erke ya puro stihna sti hushin te anai hat ka ke o ta hat ka tuanu resna ninta saraka tuntos kika mosanek te enfermera ka moi hai ma pone wa rukua hir ka pasomoi ure hutuma erhura ka ha rehura ha pa ure hutuma tan hutse tan hit tan musiaka na moi na rehieyo o te chitore que nuncari en piapa sanai ara caja wa shiaro nchone mospots ka moi watamar anai o ha pa hanshia. Lo que usted debe saber. Anu anika se te hanya tau hor maunaya.
Usted debe saber que hoy, 8 de julio de 2022, la EPS indígena Anas Guayú llevará a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021 en el auditorio principal de la EPSI a partir de las 8 de la mañana. Para ello, invitamos a todas las autoridades tradicionales, líderes, afiliados, asociaciones de usuarios, veedurías de la salud, entidades territoriales y comunidad en general a participar. Los esperamos. 8 de julio 2022 TPSI que la Anas Guayú aquí hay chic te shiatanka top no huya que 2021 huya que tianka ya hay hatiyoto kosrutout que hari que toma EPSI Anas Guayú las 8 wata gemar no sé se cena hirena pushu ana rayo kana otana líder kana iru wane wernako otana sman kana Anas Guayú anahuna kana yaya sumas ari huna rayo na anahri kana sao tra ayatawa ka spurana otata rayo pe ka pushas purei hana inaya na pa otan na kuha intensik wani kase que mojo impulso no que no tenga cuaipa. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por sus aportes en este programa que nos ayuda y orienta para una mejor salud. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya Otsehoro, Sauhapa gente podcast. Hotanu akuhna humuin sopna ai mahawa mente kut ka suri santa ayuri walero na stuma no le pang sai na tuma anshika makana poit pa hota podcast sanai kota nutricionistas poi ka lekura ya ot ka tskuat pate kut ka ayui ka tuma walero na wane wairu wakua anu hosha na mo na hiyeyu kana ne yu kana makta te pichka ai mahanu uren hana inaya surya ne kero tirena hapna yarut ten smaya ne kuin musia ke te ai mahaweshi wahika ana otsata wala ka hot podcast otam si Yoto costum TPSI que Anas Guayú spura ana soto hai iya kan to wayakan achaha hirashu wakuat pa spura ana